Bueno, en este momento voy a explicar la actividad. Para empezar, mi nombre es Camilo Barrera y yo trabajé solo en esta. Entonces es muy importante entender que primero en todos los ejercicios importo la librería NumPy e importo la librería del OpenCV. Acá declaro la imagen que voy a importar. En este caso es la de Iron Man que usamos en clase. Decidí usar la misma por cuestiones de tamaño, debido a que muchas imágenes que encontraba se tenían tamaños bastante grandes y me perjudicaban ese tema. Entonces decidí seguir trabajando con la misma. Acá lo que hago es importar las imágenes en repetidas ocasiones. ¿Por qué hago esto? Porque si lo que hago es de importarla una vez y luego igualarlas, se me va a usar el mismo espacio de memoria. Y como no conocía la función copy que vimos la clase anterior, entonces lo que hice fue importarlas varias veces. Acá posteriormente muestro las imágenes. Muestro la imagen a color, es decir, la imagen original. Después a esta misma le saco el tamaño en HW. Y luego lo que hago es crear los ciclos for para recorrer píxel por píxel y quitar, en este caso, los elementos verde y rojo para mostrar el azul. Aquí los muestro y hago lo mismo con el verde, en el cual quito el azul y el rojo, y hago lo mismo con el rojo, en el cual quito el azul y el verde. Finalmente lo muestro, espero a que se hunda la tecla 0 para finalizar el proceso y cierro todas las ventanas. Y finalmente imprimo un fin. Si yo corro este archivo, acá en esta pestaña me están las diferentes resultados, cada uno con su respectivo nombre y con la imagen en los diferentes colores. En el ejercicio número 2, el reto era invertir de forma vertical los píxeles, es decir, hacer un espejo de forma vertical. Entonces, nuevamente, importamos las librerías, ponemos el pad de la imagen e importamos dos veces la misma imagen. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que no se nos use el mismo espacio de memoria. Mostramos el tamaño de la imagen y hacemos nuestro ciclo for. En este caso, como nuestro trabajo es invertir los píxeles, lo que hacemos es crear una variable temporal, la cual nos sirva para ubicarnos del final al principio. Entonces, ¿qué tenemos del final al principio? Tenemos una W, que es el tamaño del final, es decir, el tamaño y la cantidad de columnas que tenemos. J, que es mi variable de desplazamiento, y -1 porque los rangos en Python trabajan de 0 a n-1. Entonces tenemos que agregar este -1. Entonces lo que estoy haciendo es que en vez de desplazarme de izquierda a derecha, me estoy desplazando de derecha a izquierda. Así, las que en mi imagen normal son I, J, en la imagen mirror son I, J, en la imagen a color van a ser la I con este parámetro invertido, que sería este contador de derecha a izquierda. Al final, lo que hago como siempre es mostrar el resultado y poner una espera hasta que se hunda el botón 0. Al momento de correr el código, guardamos nuevamente y me aparecen las dos imágenes, una original y la otra como mirror o espejo. Para este caso es importante aclarar que es bastante similar al ejercicio anterior. La única diferencia es que en lugar de invertirse de forma vertical, se invierte de forma horizontal. Por lo cual esta parte del código es igual. Lo único que se modifica es mi variable de inversión, que ya no es W-J, sino H-I. Esto
porque ya no se va a recorrer de forma vertical, no se van a cambiar las columnas, sino que se van a cambiar las filas. Del mismo modo, acá la que invierto es mi variable correspondiente a las columnas y dejo la J tal y como estaba. Las muestro y cuando se hunde la tecla 0, finalizo las ventanas y finalizo el proceso. Vamos a correr y como se puede apreciar, se realizó la inversión de forma correcta. Para este ejercicio en específico, nuestro reto era crear un patrón de colores, de forma de que en el primer cuadrante me viera solo el color azul, en el segundo cuadrante me viera la imagen tal y como estaba, en el tercer cuadrante se viera la imagen de color verde y en el cuarto cuadrante la imagen de color rojo. Esto con un patrón cuadriculado o un patrón que tuviera ejes de corte en la mitad de la imagen. ¿Esto cómo se logró? Pues primero importamos la imagen, importando las librerías previamente, sacando el tamaño total de la imagen y sacando una imagen, la mitad entera de la imagen. ¿Por qué la mitad entera? Porque al ser coordenadas, estas coordenadas deben ser enteras, porque si no nos vamos a ubicar en un espacio en el cual no existe y el código nos daría un error. Acá tengo comentados el tamaño de la imagen y sus mitades. Esto con el fin de ver que el proceso funciona. En una iteración anterior me di cuenta que funcionaba. Entonces lo que hago es que simplemente los comento o en caso de que no se necesiten los podemos eliminar. Después viene el proceso de cambiar los colores. Entonces lo primero que hago es ubicar mi contador de filas. Este contador de filas lo que hace es fijarse si mi condición es mayor a la mitad de las filas. Si mi condición es mayor a la mitad de las filas, es decir, estoy por debajo de la línea del medio horizontal, entonces sí o sí voy a eliminar el color azul que se ubica en la coordenada 0. Porque estoy seguro que abajo no voy a tener color azul. También hago una comparación entre el cual voy a ubicar si me encuentro a este lado o a este lado de la imagen. Entonces, si me encuentro en la parte derecha, es decir acá, voy a eliminar el color verde, es la coordenada 1. Y si no, quiere decir que me encuentro en este lado, por lo cual voy a eliminar mi coordenada roja, por lo cual acá me va a quedar la verde, ya que eliminé el azul anteriormente. Si no, quiere decir que estoy arriba. Este si no es de la primera condición. Entonces, aquí tengo que definir simplemente si estoy más allá de la mitad vertical, es decir, esta línea. Entonces, quiere decir que elimino tanto el verde como el rojo para que me quede azul en este lado. Finalmente, imprimo la imagen coloreada, que en este caso, como no creo una copia, es mi misma imagen a color, solo que modificada, y espero y finalizo el proceso. Entonces vamos a correr, guardamos. Entonces, tal como le expliqué, sale con el patrón normal, azul, verde y rojo. Y finalizamos. Este es el ejercicio final, el ejercicio número 5 o el reto. Este reto consistía en generar el mismo patrón de colores que se tenía en el ejercicio anterior, con la breve diferencia de que este patrón no debía hacerse por la mitad, es decir, en 4 partes, dividir la imagen en 4 partes, sino que se debía dividir y este patrón debía cambiar según un ancho y un alto que el usuario indicara. Entonces, para este caso, como en todos los anteriores, importamos nuestras librerías, importamos la imagen y sacamos el tamaño de la imagen. Acá, como
lo indiqué, el usuario debe ingresar los valores. Entonces lo que hacemos es que pedimos al usuario estos valores indicándole en qué rangos deben estar estos valores. Evidentemente deben ser números enteros. Esto podría hacerse con condicionales de que si el usuario no me ingresa valores en estos rangos o si no me ingresa números enteros, entonces no se sigue ejecutando el código. Pero como el ejercicio no lo solicita, entonces no se hace. Pero se puede aclarar que evidentemente es algo que se puede hacer. Y posteriormente declaramos contadores y auxiliares. Estos contadores me van a servir para identificar en qué parte de la imagen estoy, tanto de recorrido como en qué parte o qué color me encuentro. Esto se hace porque, a diferencia del caso anterior, yo no tengo dos posibles combinaciones según el color y ya con esto determino qué color lleva, sino que tengo n combinaciones de colores según vaya avanzando a lo largo de la imagen. Esto porque no conozco realmente cuál es mi altura y cuál es mi ancho al principio de la iteración. Entonces debo tener estos contadores. Y tengo auxiliares. Estos auxiliares lo que me van a permitir es saber si yo llegué a un punto en el que los colores deben cambiar. Es decir, si llegué a un número que es múltiplo de mi n o de mi n. Porque estos son los puntos en el cual el próximo píxel o las próximas líneas tienen que ser de otro color. Entonces, tal como lo expliqué, esto consiste en hacer un módulo en el cual yo tenga dos posibles opciones, la cual sea 0 o 1. Esto para saber de forma horizontal si me encuentro en la parte que no tiene modificación de color y es azul, o por el contrario la parte que es verde y roja. Entonces si yo tengo que es mayor que 0, es decir es 1, entonces sé que voy a estar en la parte inferior o que es verde y roja. Asimismo, ya ahora mirándolo de forma vertical, tengo que saber si me encuentro en la parte verde o roja, por lo cual hago la misma comparación. Si me da mayor que 0, entonces sé que me encuentro en la parte roja, por lo cual quito el verde y me quedo solo con lo rojo, ya que aquí había eliminado el azul. Si por el contrario me encuentro en 0, quiere decir que estoy en la parte verde y quito el rojo. Aquí con el condicional mayor también tengo que saber, ya sé que me encuentro en la parte que no tiene modificación de color o azul. Entonces lo que hago es esta comparación para saber en cuál de los dos me encuentro. Y si me encuentro en la parte mayor que 0, es decir, en la parte azul, tengo que hacer la transformación, es decir, quitar el verde y el rojo para quedarme solo con el azul, que correspondería a esta zona. Como lo mencioné acá, estos auxiliares funcionan para saber si llegué a un múltiplo de esta ecuación. Entonces, cuando llego a un múltiplo, es decir, que el módulo de esta de j más 1 sobre m, que en este caso m es el ancho, entonces sumo 1 a mi contador 1. Es decir, a mi contador de filas o mi contador de en qué rango me encuentro, ya va a pasar de una posición en el cual el módulo va a dar 0 a dar 1. O al revés, de 1 a 0. Así puedo ir intercalando los colores. A su vez, fuera del primer for, es decir, en la parte de filas, voy a hacer lo mismo con mi auxiliar 2. Este es el i que se compara con el n. Entonces así sé si en las partes horizontales llegó a un múltiplo de mi n, que es mi cuadrícula. Aquí es importante reiniciar los contadores, el auxiliar y mi contador. ¿Por qué? Porque como tengo que repetir esto nuevamente para ir avanzando en las columnas, entonces es importante que siempre empiece el primer píxel como el valor inicial a comparar, porque si no, este auxiliar va a seguir acumulando un valor, lo que me va a generar desniveles en el patrón, es decir, que no obtenga el patrón que deseo.
Y finalmente hacer la comparación. Si mi auxiliar 2, que es esta comparación que sería de las filas, está en un múltiplo de n, entonces tengo que sumar al contador 2, contador 1, para que se intercale la posición. Finalmente, lo que hago es mostrar la imagen coloreada, es decir, con el patrón ya listo. Y esperar a que se muestre, en este caso, a que se hunda la tecla 0. Y pues finalmente cierro las ventanas y finalizo el proceso. Para este caso, ya que fue una asistentación por video, yo preparé unos aleatorios en Excel. En este caso me dieron 120 y 34. Entonces, al correr el código voy a poner estos números: 120 y 34. Entonces acá me aparece la imagen coloreada de altura 120 y de ancho 34. Esto lo podemos volver a correr. Volvemos a dar F5 y volvemos a ejecutar el Excel para que se muestre que el código funciona. 71 y 246. Y volvemos a mostrarlo. Aquí se muestra el patrón de alto 71 y de ancho 246. También, en caso de que queramos patrones más pequeños, podemos introducir patrones más pequeños. Por ejemplo, 12 y 23. Entonces así vamos a tener cuadrículas mucho más pequeñas. Por lo cual se puede ver que esto funciona para cualquier entero que yo introduzca. Este es el final de la actividad. Muchas gracias.